Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más fielmente allí conectados. Cuando se tiene hambre y sed de la palabra y hay disposición, yo sé que Dios hablará y sigue hablando a cada una de nuestras vidas. Bienvenidos a este tiempo devocional. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo con Dios, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre por todo lo fiel, lo bueno, lo maravilloso que eres tú con cada uno de nosotros, Señor. Padre, colocamos en tus manos el día de hoy, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo ponemos delante de ti. Nuestro sentir, nuestro parecer está en tus manos, Padre. Oramos para que tú nos ayudes y para que podamos ver como tú ves, sentir como tú sientes, Señor, y escuchar conforme tú quieres que escuchemos, Dios. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Permite que tu palabra en este día haya cabida en nuestros corazones, Señor. Que seamos reflejo de tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema, hoy ya terminamos con esta serie de mira lo que encontré, basado en Génesis capítulo 36, versículo 24. Leámoslo nuevamente esa porción de la palabra. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Y es un hombre poco nombrado en la palabra, como lo hemos dicho durante toda esta serie, Aná, pero fue un hombre que hizo un descubrimiento y por eso está registrado en la palabra. Descubrió unos manantiales en medio de un desierto, un lugar poco probable para encontrar aguas. Y Dios lo que quiere que nosotros hagamos es encontrar esos manantiales de agua en medio de nuestros desiertos, en medio del desierto que tú puedas estar pasando, que tú puedas encontrar esos manantiales. Mira, allí encontramos el primer manantial en el versículo 19. Dice la fidelidad de Dios. El primer manantial fue la fidelidad de Dios. El segundo lo encontramos en el versículo 20, la gracia de Dios. El tercero, en el versículo 21, encontramos el tercer manantial, la misericordia de Dios. El cuarto, en el versículo 22, el poder de Dios. Y hoy vamos a leer el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Entonces, el quinto manantial es la cobertura de Dios sobre nuestra vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa quién esté en contra nuestra, no importa cuántos problemas se levanten contra nosotros, al final todos dirán lo que dice la palabra, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Eso es una gran bendición, porque allí lo dice la palabra en el versículo 23, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, porque mayor es el que está en nosotros, con nosotros. Entonces lo que encontramos allí, mira lo que encontré en el quinto manantial, la cobertura de Dios sobre nuestra vida. La cobertura de Dios sobre nuestra vida. Ese es el quinto manantial que nosotros encontramos a través de la palabra. La cobertura de Dios. Dice allí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La cobertura de Dios es la misma presencia de Dios. Es la aprobación de Dios. No es solamente buscar el respaldo de Dios. Es anhelar y buscar y trabajar por la aprobación de Dios. No solamente es el respaldo. Y que no es solamente el respaldo, sino que yo sé que también muchos estamos buscando la bendición de Dios. Y no está mal que tú quieras la bendición, pero a lo que el pastor se está refiriendo es cómo nosotros como hijos de Dios necesitamos estar bajo su cobertura. También lo habla el libro de los Salmos en el capítulo 91. Dice que qué bendición es morar en su cobertura, morar en su presencia. Amén.
Entonces no solamente estés buscando un respaldo de Dios, no solamente estés buscando la bendición de Dios, porque muchos han buscado la bendición de Dios y la han hallado, y por causa de la bendición se han salido de la cobertura de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos la cobertura de Dios? Cuando oímos la voz de Dios. Y no solo cuando la oímos, sino cuando la obedecemos. Oímos la voz de Dios y la obedecemos. Hay personas que por la situación que están pasando piensan que Dios los abandonó, piensan que han perdido la cobertura de Dios. Y tenemos un ejemplo muy claro en la palabra con José, el hijo de Jacob. Pasó de ser un niño consentido, pasó de ser un niño que vestía en la mejor ropa, comiendo los mejores platos, a estar en una cisterna, en un foso. Y después de estar allí, en ese foso, fue sacado y fue llevado a vender en un mercado de esclavos en Egipto. ¿Quién se iba a imaginar que este joven pasaría de la mejor vida a una vida no tan buena? Porque en casa tenía todo, absolutamente todo. Su papá lo consentía tanto que hasta le hizo una túnica de colores, una túnica especial, diferente para él, comiendo lo mejor. Pero entonces, ¿qué pudo haber pensado José de pasar de tener todo, de tener una buena vida, de vestir las mejores ropas, a estar en un foso, a estar en una cisterna y después ser vendido como esclavo? Si nosotros estuviéramos en su lugar, ¿qué pensaríamos nosotros? Yo creo que hubiéramos pensado que qué mal hicimos para merecer lo que estamos pasando. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el poder de Dios? Dios, ¿por qué no evitó todas estas situaciones? ¿Será que perdimos la cobertura de Dios cuando pasamos por las situaciones difíciles, cuando pasamos por momentos fuertes? Potifar, el oficial egipcio, compró a José como esclavo. Y José salió de ese foso, salió de esa cisterna. Pero la pregunta es, ¿ese foso salió de su corazón? Porque hay personas que pasan por situaciones muy difíciles y salen de la situación difícil. Pero en ocasiones esa situación no salió de su corazón. Caminan el resto de su vida marcados por esa circunstancia difícil. Lo que pasó con el pueblo de Israel en medio de Egipto. Ellos salieron de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, pero Egipto nunca salió de su corazón. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. José salió del foso, salió de la cisterna. La pregunta es, ¿la cisterna saldría, el foso salió de su corazón? No permitas que las situaciones por las cuales estás pasando, cuando salgas de esa situación, la situación quede en tu vida, la situación quede en tu corazón o la situación quede en tus recuerdos. No permitas eso, porque eso va a retrasar, eso no te va a permitir avanzar, eso te estanca, eso señala, eso juzga, eso condena. Entonces permitamos no solamente salir de la situación, sino que la situación también salga de nuestro corazón. Lo que pasa, pastor, es que muchas veces terminamos renegando porque decimos, no, pues salimos de una y nos metimos a otra. Y resulta que Dios es un Dios que conoce. La Biblia en Jeremías 17 nos lo habla. Nos dice que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y tal vez uno dice, salí de esta situación. Lo que el pastor nos está preguntando en esta mañana, ¿de nuestro corazón también salió la situación? Ahorita estamos en un tiempo de restricción. Cuando salgamos del tiempo de restricción, podremos salir. Salimos del tiempo de restricción, pero esa restricción también salió de mi corazón, o vamos a seguir con el mismo pensamiento, que es a lo que el pastor nos está llevando en esta mañana. ¿Por qué? Porque muchos, de ver que hay historias que se repiten, hay situaciones que vuelven, terminamos renegando de Dios y terminamos culpando a Dios y pensando que Él es un Dios malo. Y Dios no es un Dios malo. Dios lo que está buscando es que nosotros nos miremos a nosotros mismos, como dice la Biblia, a través de nuestro espejo, que es la palabra de Dios, y nos demos cuenta si es que Dios es malo o es que nuestro corazón es el que está mal. Amén. Hay personas que pareciera que se hubiesen detenido en el tiempo. Se hubiesen detenido en el tiempo. Porque cada vez que uno habla con ellas, hablan exactamente de lo mismo. De su pasado, de la herida, de lo que hicieron con él o con ella, contigo. Y nosotros no podemos, no debemos. Nosotros no podemos quedarnos y estancarnos en el pasado. Sí, mi paz. Hay personas que tienen 50 años
y todavía lloran porque no le celebraron los 15 años. Y estamos hablando, pastor, de años y años y años. La pregunta es, a los 50 años, ¿por qué todavía estamos pensando en que no nos celebraron los 15 años? En que no nos llamaron, en que no nos dieron, en que no nos hicieron. La pregunta sería en esta hora, ¿por qué todavía seguimos con esos sentimientos y con esos pensamientos? Entonces no podemos quedarnos estancados en el tiempo y tampoco vivir de glorias pasadas. No podemos vivir de glorias pasadas, no estancarnos en el dolor de lo que nos sucedió, pero tampoco vivir de glorias pasadas, porque nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, lo que tú lograste, dale gracias a Dios porque lo que tú lograste, por lo que alcanzaste. Pero hay personas que se quedaron en esa gloria pasada. Yo fui líder, yo alcancé, yo logré, yo tuve. Pero es que gloria a Dios por lo que hiciste. Pero ahora debes proyectarte porque lo que viene es mayor. Lo que viene es una gloria mayor sobre tu vida. Entonces las circunstancias en nosotros deben traer enseñanzas y madurez, pero no cicatrices imborrables en el alma. Que no se conviertan en cicatrices. Que todas las situaciones que vengan a nuestra vida se conviertan en enseñanzas, que nos maduren, que nos lleven a un crecimiento, que nos lleven a un nuevo nivel. Cuando José llega a la casa de Potifar, le fue muy bien. Le fue muy bien en la casa de Potifar, pero en 4 versículos vemos cómo la vida de José cambia totalmente. Solamente en 4 versículos. Vayamos a Génesis capítulo 39. Libro de Génesis capítulo 39. Del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahí en el versículo 1 vemos toda la situación, que fue llevado y comprado como esclavo, ¿no? Como un intercambio, pero veamos los siguientes 3 versículos, cómo le cambia totalmente la vida a José. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué le fue bien a José en la casa de Potifar? ¿Por qué le fue bien? Allí lo dice en el versículo 2. Dice: y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. A José le fue bien porque Dios estaba con José. Entonces la situación difícil por la que pasó José fue temporal, porque Dios estaba con él. Dios nunca se apartó de José. Estando en el foso, allí estaba Dios con José. En la cisterna, allí estaba Dios con José. En el mercado de los esclavos, allí estaba Dios con José. A los hombres justos también pasan por momentos difíciles. Hombres y mujeres justos también pasamos por momentos fuertes y de dificultad. Pero algo que no se te puede olvidar y debes atesorar en tu corazón y tenerlo muy claro en tu vida, que es una herramienta que hoy encontramos, es ese manantial, es que tenemos la cobertura de Dios, tenemos la presencia de Dios. Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha abandonado, Él ha estado presente en cada una de las situaciones por las cuales tú has pasado. Pero si el Señor ha estado con nosotros, ¿por qué a José le permitió, o si Dios estaba con José, por qué le permitió el ser vendido, el ser maltratado por sus hermanos, el terminar en una cisterna y en un mercado de esclavos? Pero todo en José, por causa de Dios, se convirtió en un propósito divino. Todo lo que tú puedas estar pasando, por causa de consecuencias, Dios puede hacer de esta situación un propósito perfecto, un propósito divino, para hacerte crecer, para llevarte aún más lejos de lo que hasta ahora Dios te ha llevado. Y es que, pastor, la Biblia no lo habla, ¿no? La Biblia nos dice que en todo tiempo Él va a estar con nosotros. No solamente en los tiempos buenos, también en los tiempos malos. Dios prometió siempre acompañarnos, siempre estar con nosotros. El problema es que a veces nosotros creemos que por causa de la situación estamos solos. No, de hecho, necesitamos los procesos, necesitamos esos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva a crecer, es lo que nos lleva a madurar. Desafortunadamente,
para el pueblo de Dios, se predica mucho del Dios de la prosperidad, del Dios de que usted decrete que eso le va a ser hecho. No es así. La Biblia todo el tiempo nos habla de los procesos. La Biblia todo el tiempo, de todos sus personajes que encontramos aquí, para todos, ellos tuvieron que vivir momentos críticos, tuvieron que vivir momentos fuertes, y es lo que los llevó a ellos a un crecimiento mayor. Fue lo que los llevó a ellos a una comunión mayor, a una revelación mayor. Imaginémonos si la vida del cristiano fueran solamente bendiciones. Yo pienso que sería una vida muy aburridora. No habría un crecimiento, no había una madurez, no había una plenitud en el Señor. De hecho, dejaríamos de depender de Dios. Porque ¿qué es lo que nos hace depender cada día de Dios? Esos momentos fuertes. Es lo que nos lleva a entender que lejos del Señor nada podemos hacer. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios como proveedor? Cuando no tenemos la provisión. ¿Cuándo conocemos a Dios como nuestro sanador? Cuando hay ausencia de sanidad. Entonces Dios nos revela a nosotros como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro libertador, cuando estamos en medio de esas situaciones difíciles. Ahora, hay dos maneras de pasar la situación difícil: con Dios o sin Dios. O sin Dios. No hay más, con Dios o sin Dios. No hay medias. Entonces es mejor estar con Dios en medio de las dificultades que estar sin dificultades pero sin Dios. Porque podemos estar sin dificultades, pero si estamos sin Dios, es mejor estar en medio de una situación difícil, pero que siempre Dios esté con nosotros. Todos es, ay no, mejor no, si esto, si hay alguien que empezó a orar, empezó a ayunar y vieron que la cosa se puso difícil, ay no, entonces ya no oremos, ya no ayunemos, porque le tenemos temor a esos momentos y no logramos entender que esos momentos es lo que va a hacer que nuestra relación con el Señor crezca, madure. Ahora, la cobertura es que aunque estés pasando por una situación difícil, Dios está contigo. Contar con Él. Aún en medio de esa situación vas a sonreír, vas a hacer bendición a los que están a tu alrededor. Tener la cobertura no es ausencia de problemas, no es tener ausencia de situaciones difíciles, no es tener ausencia de enfermedades. Tener la cobertura de Dios es que donde tú vayas, aunque estés pasando una situación muy difícil, vas a ser bendecido y vas a hacer bendición a los demás y vamos a ver la gloria de Dios en medio de la situación difícil. A muchos de nosotros nos ha sucedido y nos sucedió como José. Éramos los hijos consentidos, los hijos de papi. En esa situación, en lo que estamos pasando y viviendo. ¿Por qué? Porque éramos los hijos que vestíamos lo mejor, que estábamos acostumbrados a tenerlo todo, a tener la facilidad de entrar, la facilidad de salir, la facilidad de comer o no comer, la facilidad de trabajar o no trabajar. Pero cuando llegan las circunstancias difíciles, aprendemos a valorar. Aprendemos a valorar. ¿Cuántos estamos anhelando poder salir sin restricción? Aprendemos a valorar entonces el momento en el cual teníamos esa libertad de salir, pero no lo veíamos como una libertad, no lo veíamos como una bendición. Hoy que estamos en este aislamiento, vemos la bendición que es el poder salir, el darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día. Antes, hermanos, nosotros el alimento, solamente en un ejemplo como el alimento, ¿cuántas veces le habíamos dado gracias a Dios por el alimento? Hoy podemos decirle, Señor, gracias por el alimento. Vemos tantas situaciones que están pasando a nuestro alrededor, pero vivíamos como José, todo lo teníamos y no veíamos la necesidad de darle gracias a Dios porque se nos había vuelto como una costumbre el poder tener las comodidades que se tenían, el alimento que se tenía. Hoy podemos decir, Señor, gracias, gracias por cada día. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, nuestro empleo. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Dios, porque tu cobertura está con nosotros. Es que aún es muy paradójico escuchar a la gente decir que aún extrañan los trancones, aún extrañan los tumultos del Transmilenio y vivimos renegando. Todo el tiempo vivimos peleando, que si el trancón, que si el Transmilenio, que la espera, que una cosa, que la otra. Y ahorita que estamos en casa, hoy extrañamos, y aún en esas cosas debemos ser agradecidos con el Señor. No hemos terminado de salir de casa y ya estamos pensando en que vamos a tener trancones, en que algo nos va a pasar. No son las 8 de la mañana y ya estamos peleando en un Transmilenio. Entonces todas estas cosas nos ayudan a entender que debemos aprender a valorar.
a valorar lo que tenemos. Aún valoremos esos momentos de dificultad. Valorémoslos porque a través de eso aprendemos, mis hermanos. Aun cuando se tienen dificultades con hijos, con esposos, con esposas, debemos aprender a valorar esos momentos, porque igual eso también nos hace crecer y eso también nos hace madurar. Anoche veíamos la benignidad y la benignidad nos hace acercarnos más a la imagen de Cristo. Y es en los momentos fuertes donde debemos aplicar esa benignidad. Y debemos entender que nosotros como cristianos, la victoria del cristiano no viene de adentro, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, sino que viene de arriba. La victoria del cristiano viene de arriba. Pensábamos que la solución a nuestras dificultades estaba en nuestras fuerzas, en nuestras cuentas bancarias, en nuestros ahorros. Pero ¿sabes una cosa que nos dice Dios? Necesitas es la cobertura. Y la cobertura es la presencia de Dios. Ahora, si nosotros siendo sus hijos creemos que estamos perdiendo la cobertura, estamos desconociendo, estamos atentando contra la fidelidad de Dios, porque Dios nunca te va a dejar. Eso fue una promesa que Él nos dio. Estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Dios te ama cuando eres fuerte, pero también te ama cuando eres débil. Te lo repito, Dios te ama cuando tú eres fuerte, pero también te ama cuando eres débil. Y está con nosotros en Amén. las dos situaciones. Y Dios no cambia, Él es inmutable. Los que cambiamos las condiciones somos nosotros. Dios nunca te deja, Dios nunca te abandona. Tristemente somos nosotros los que nos alejamos de Dios, los que dejamos a Dios. Nosotros debemos entender que es mejor ir a cualquier parte con Dios que ir a ningún lado sin Él. Moisés, ¿qué dijo? Sin tu presencia, sin tu cobertura, yo no iré a ningún lado. ¿No deberíamos de pensar nosotros lo mismo? Si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos. Sin tu cobertura no lo haremos. Al tomar cualquier decisión. Sin tu respuesta. Amén. A eso iba. Es que cualquier decisión que tú vayas a tomar, si te vas a mover de iglesia, al conseguir un nuevo empleo, al mudarte de ciudad, deberíamos preguntar si Dios está en medio de todo esto. Y no porque Él no quiera estar, sino que nosotros muchas veces no se lo permitimos. Ahora, quiero parar ahí un momentico porque ahorita vamos a escuchar muchas voces, muchas. Y muchos van a querer, ¿qué hubo que no se puso las pilas y qué hubo? Hay que hacer algo, salgamos, montemos y una cosa y la otra. No, no, no y no. Esperen, esperen. Mire lo que el pastor nos está hablando. Sin tu presencia, yo no me voy a mover. Amén. Sin tu respuesta, yo no voy a tomar decisiones, Señor. Todo el mundo ahorita, apenas se termine este tiempo de cuarentena, pareciera como si saliéramos todos a una maratón. Todo el mundo va a salir con la ansiedad, con el afán, no, porque todos tienen temor de quedar en la ruina, todo el mundo tiene temor de que no va a tener la provisión. Dios es Dios bueno y Dios nos va a dar la provisión. Ojo con lo que vamos a escuchar en este tiempo. Ojo con las personas que nos vamos a rodear en este tiempo. Ojo, mucho cuidado con eso, porque van a haber personas que van a querer salir a correr. ¿Y usted por qué está corriendo? No, pues porque yo veo a otro que va corriendo, entonces yo también corro. Cuidado, espere, espere, que en el Señor está la respuesta. Vamos a orar por conexiones celestiales, por conexiones que vengan de Dios, que tú puedas recibir la respuesta, que si vas a hacer algo, te vas a mover en algo económicamente, escucha la voz de Dios. Un no también es una respuesta que viene de Dios. Amén. Porque voy a colocar algo. ¿Ya oró, hermano? Sí, yo ya oré. Sí, pero oraste. Tú hablaste. Pero la pregunta es, ¿escuchaste la voz de Dios? Amén. ¿Escuchaste la voz de Dios? Porque nosotros, ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar un no como respuesta? Queremos escuchar un sí. Señor, que todo sea aprobado. Pero ¿qué tiene de malo? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué tiene de malo? El que tú tengas el dinero para montar un negocio no quiere decir que Dios esté de acuerdo con ese negocio. No, pero es que yo tengo y todo se me está dando. Las cosas si se te dan no quiere decir tampoco que Dios esté aprobando. No camines en ser permisivo. No caminemos en eso. No hay una voluntad permisiva de Dios. No hay una voluntad permisiva de Dios, que yo he escuchado eso. La permisividad de Dios. No. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es que usted está caminando en la voluntad permisiva.
O sea, Dios nos va a dejar equivocarnos porque queremos. La voluntad permisiva es caminar en desobediencia. Es así de sencillo. Entonces aprendamos a escuchar la voz de Dios, que no nos equivoquemos, que los afanes no nos lleven a equivocarnos. La cobertura de Dios está contigo. La cobertura de Dios está en ti. Ahora, el mismo Dios que nos sostuvo estos 2 meses en casa es el mismo Dios que nos va a sostener cuando las puertas se abran. Por eso les digo, no salgamos a correr, no vayamos, es que ahora sí yo voy a ir a visitar, ahora sí voy a poner el negocio, ahora sí yo voy a hacer. No, hermano, tranquilo, repose en el Señor, que tenemos que ser productivos, estoy totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando esa productividad sea guiada y direccionada por el Señor. Eso es caminar bajo la cobertura de Dios. No, Dios no quiere que estemos lamentándonos y que estemos culpando a Dios. Pero, ¿y por qué si yo oré? Volvemos al mismo punto. ¿Escuchaste la voz de Dios? Y termino nuevamente leyendo el texto, allí en el versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y que digan de nosotros, mira lo que ha hecho Dios contigo, mira lo que hizo Dios en tu hogar, mira lo que hizo Dios con nuestras finanzas. Entonces no nos equivoquemos, escuchemos la voz de Dios. La cobertura de Dios está sobre tu vida, es la misma presencia del Señor. La palabra del Señor nos enseña, no mires cómo prospera el impío. No coloques tu mirada en cómo prospera el que no tiene temor de Dios. Porque muchas veces nos fijamos en la bendición de los demás y entramos en angustia. ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué a mí no? Si él lo hizo, pues yo también. No, hermano. Es que a él no gobiernan sus emociones. A nosotros nos gobierna un espíritu superior, el Espíritu de Dios. Entonces, si a él le está funcionando y a él le dio resultado eso que él está haciendo, bendito el Señor. Pero ahora vamos por nuestra bendición porque es única. No te dejes llevar, no entres en afanes. El lunes se van a reactivar muchas del comercio, de las actividades comerciales. Pero entonces no entres en afanes, no entres en ansiedades. La cobertura de Dios está sobre tu vida. Escucha la voz de Dios. No nos saques de aquí si tu presencia no va a ir con nosotros. Señor, si tu presencia no va con nosotros, conmigo no voy a colocar ese negocio. No voy a dar un pie. Suena muy atractivo lo que decía la pastora. No escuchemos voces a la ligera. Suenan muy atractivas las propuestas que están haciendo. Y te pueden hacer propuestas. Te pueden llegar a decir que hagan alianzas. Cuídate de las alianzas. Cuídate de las alianzas. Y menos con personas que no conozcan de Dios. Pero es que es muy buena gente. ¿Quién lo gobierna a él? No hay nada más engañoso que el corazón. Y en cuestión de dinero, ten muchísimo cuidado. Porque estás poniendo en riesgo la bendición tuya y la de tu familia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Jesús, por tu presencia. Gracias por tu consejo. Gracias porque hemos encontrado otro manantial el día de hoy. Una fuente de agua. Señor, tu presencia. Amado Dios, porque tú le hablaste a Israel y nos has hablado también a nosotros. Le hablaste a Moisés, le hablaste a un Josué. Yo estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. El mismo Jesús lo habló y lo prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Tienes la cobertura, tienes la presencia. No te afanes, no corras. Reposa en el Señor. Dice la palabra que José, donde estuvo, fue próspero e hizo prosperar, fue de bendición. Él prosperaba y donde estaba era de bendición y también había prosperidad. Donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios estará contigo. ¿Cómo podríamos pensar que después de ser vendido como esclavo, ese hombre iba a prosperar? Pero Dios estaba con él, dice la Escritura. La vida de José cambió totalmente porque Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios está contigo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Si oramos, debemos también estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios
no solamente es un sí, porque es lo que nosotros esperamos escuchar. La respuesta de Dios también es un no o una espera. Señor, que seamos sensibles y podamos aceptar esa respuesta perfecta, tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Padre, dale el reposo, la claridad a cada uno de los que nos están escuchando y viendo, amado Dios. Si estaban pensando en algún negocio, en alguna inversión, no hagas alianzas con el impío. Pero es que, pastor, él tiene el dinero, yo tengo la destreza, la habilidad y la idea. Varón, mujer de Dios, no hagas alianzas con el impío. No hagas alianzas. Es la palabra que hoy Dios te da. Señor, que podamos entender, Dios, que cuando escuchamos la voz de Dios, Dios nos guía, Dios nos provee, Dios nos protege. Y los caminos se abren, y las puertas que estaban cerradas se abrirán en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana. A ti todo honor, toda gloria y toda honra. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Mis amados, esos 5 manantiales que encontramos el día de hoy fueron de gran bendición para nuestra vida. Hoy terminamos esta serie de Mira lo que encontré. Ya el día martes tendremos otro tema de mucha importancia, de interés y de edificación para cada uno de nosotros. Recordemos, mañana tenemos un tiempo de ayuno. Ya te dispusiste para ese ayuno, ya sabes por qué razón vas a ayunar. Así que mañana a las 9 de la mañana vamos a comenzar un tiempo de oración, un tiempo de adoración, de alabanza y sobre todo de impartición de la palabra de Dios. Y el día sábado vamos a tener la reunión de parejas, así que no te lo puedes perder. Y día domingo, 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio. Amén. Les amamos, Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Un excelente día.